De aquí. Compañeros, ¿qué clase nos toca de aquí? Sociales, compañerito, estudios sociales. Estudios sociales, compañero. Me equivoco, Gracias, estudios sociales, bien. Los domingos a me da pereza. ¿Cómo así? ¿Cómo sacan la pereza vos? Y tener tengo solo. Ay, serio que es la colada, no me acuerdo. Pucha, Dalila, ahí está. Pucha, Dalila. Pucha, Dalila. Ahora te censura. Todo solito, solo lana. Solo lana. Eso, suavito, suavito. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos Buenos días, días. Buenos días, Lice. Buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días. Buenos días, buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días. Buenos días, Lice. Licenciado, buenos ¿Cómo están, días. chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar documentos, actas. Y tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? De igual Pero yo también manera, necesito. pues tratemos de estar al día en todas las materias, no en las demás materias. Por favor, ¿no? Por favor, tratemos, en este caso, como está, muy buenos días, de estar directamente ya en las pensiones, ¿no? Obviamente para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la independencia latinoamericana, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Correcto, Licen. Sí, licenciado, se ve. Buenos días, licenciado. Sí, licenciado, sí le... Excelente, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos destacar que la independencia latinoamericana tuvo sus inicios, en este caso, desde 1800 en adelante, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente desde la llegada de los españoles, más o menos en los años 1532, 1533, prácticamente la mayoría de estos territorios pasaron a tener un dominio muy fuerte por parte de los españoles, ¿no? Eso directamente hasta que en los años de 1789, directamente, el mítico Simón Bolívar, ¿sí? Hizo de la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa se plantearon tres modelos de libertad o tres valores que fueron muy importantes para que Simón Bolívar tomara la iniciativa de la independencia, ¿no? Estos valores eran libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que Lice, disculpe, está prácticamente compartiendo él vio que en la pantalla. Revolución Francesa, ¿sí? ¿Pueden ver mi pantalla? No, Lice, yo no puedo ver. Sí, se le ve, Lice.
Se le ve solo imágenes, la dice. No veo nada, solo los compañeros. Sí está la pantalla, la independencia latinoamericana está en una foto. Sí, está Sí, ahí compartida. está. Fotos del sistema, pero no hay más. Ajá. Muy bien. Lo que sí no se le escucha. Ahorita dejó de compartir. No sé. Ahorita ya no está compartiendo. Ya, excelente. Muy bien. A ver, vamos a compartir otra vez. Ya. Sí, Se le escucha interconectado, está ¿no? como cortada la llamada. Ya no les aparece. Sí, Entrecortado muy bien. se le escucha, Oye, Lisa. ahí, por favor, me confirma. Sí, No, ¿me pueden ver todavía. la pantalla, por favor? ¿Me Solo confirman? imagen, dice, profe. No, profe, no puedo ver. Sí veo, Todavía Se corta no. el audio. Debe ser. Compartiendo, dicen. Sí se ve, Se le pero no escucha se le escucha, Ya, a ver, licenciado. vamos a. Todavía no estoy hablando. A ver, regálenme un segundito. Ya vamos a tratar de ingresar otra vezcita. A ver, vamos a ver si no es mi internet, en este caso, o es el suyo. A ver, regálenme un segundito, por favor. Gracias, ¿Ya? profe. Un segundito. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, ahí se le escucha bien, pero no se ve. Excelente. No está Y todavía no compartido. les comparto. Todavía no Ah, les ya. comparto. No les estoy compartiendo todavía. Muy bien. Bueno, ya me salí y otra vez voy a ingresar, ¿no? Bueno, vamos a ver. No sé, ¿será mi internet? ¿Será el clima? O tal vez será su internet. Vamos a ver quién podría ser el culpable. Pero bueno, en este caso, ¿no? Como les mencionaba, Simón Bolívar prácticamente fue el pionero de las independencias, ¿no? Tomó estas ideas directamente de la Revolución Francesa para directamente concretar esos valores libertarios dentro de la independencia latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, dentro de esos valores, ¿nosotros tenemos libertad? No está compartiendo pantalla, Licen. No, todavía no les estoy compartiendo pantalla. Sí, pero lo Allá. de su pregunta, licenciado, sí tenemos libertad. Sí tenemos. Muy bien, excelente. Sí, licenciado. Tenemos Sí, libertad. Sí, Excelente. Tenemos fraternidad. sí tenemos. Claro. Sí, también. Sí tenemos. Fraternidad. Muy bien. Libertad, fraternidad e igualdad. ¿Tenemos? Claro. También. También tenemos igualdad. Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, los valores que en este caso obtuvo Simón Bolívar de la Revolución Francesa prácticamente fueron de base para los procesos de independencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuál fue la última batalla que nosotros libramos con los españoles? La de Pichincha. 24 de mayo. Del 24 de mayo. La batalla de La del Pichincha. 24 de mayo. Muy bien. ¿En qué año fue el 24 de mayo? La fecha no me acuerdo muy bien, 1800, no me acuerdo muy bien. 1822, dice. 22. 24 de mayo de Excelente, muy bien. Es 1822. 24, Lice. 22, dice. Muy bien, excelente. 24 de mayo de 1822, ¿no? Entonces, miren, esa fue la última batalla dentro de nuestro territorio que logramos librar con los españoles, ¿no? De igual manera, aquí en Quito se le conoce como Quito Luz de América. ¿Por qué será conocido Quito Luz de América? Sí, Es por la posición. ¿Por qué será conocido Quito Luz de América? A ver.
Quito, Luciano. Porque fue donde se produjo el primer grito de la independencia de América del Sur el 10 de agosto de 1809. Excelente, muy bien. Pero también en ese caso ocurrió una situación muy terrible, ¿no? Hablando de la gesta de la independencia, prácticamente, ¿no? El primer grito de independencia, las gestas de libertad, ¿sí? Se logran establecer en Quito, ¿no? Pero también ocurrió la masacre de los próceres de la independencia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer de que la independencia aquí en el Ecuador prácticamente tomó varios años, obviamente, en luchar y en expulsar a los españoles, ¿no? Recordemos que los españoles prácticamente tenían el control de todo nuestro territorio y obviamente pues ellos no querían que los procesos de independencia se dieran en el continente americano, ¿no? Ahora, aparte de Simón Bolívar, también existieron célebres representantes de la lucha en contra de los españoles, ¿no? Otros libertadores. Por ejemplo, en Guayaquil tenemos una imagen, especialmente en el Malecón 2000, en donde existen dos libertadores estrechando su mano, ¿no? Uno de ellos, en este caso, es Simón Bolívar. El otro representante, ¿quién es? Bueno, de las personas que vivimos en Guayaquil. A ver, ¿cómo se llama el otro representante que acompaña a Simón Bolívar? San Martín. El personaje Antonio José de... de Sucre. Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Simón Bolívar y José de Ya, San muy Martín. bien. Joaquín Olmedo. Simón Bolívar y José de San Martín. De San Martín. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, José de San Martín, muy bien, 10. José de San Martín, al igual que Simón Bolívar, tenían la visión de directamente mantener lo que se conoce como la libertad, ¿no? Simón Bolívar venía liberando lo que son territorios desde el norte de América del Sur, mientras que José de San Martín lo venía haciendo desde el sur, ¿no? Y prácticamente, pues, ese estrechar la mano simboliza directamente el proceso de libertad que ellos tuvieron, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las luchas fueron muy difíciles, muy fuertes, ya que los españoles como tal no querían perder estos territorios, ¿no? Y obviamente nosotros pues tuvimos que salir en lucha con la finalidad de obtener nuestra libertad, ¿no? Por ejemplo, directamente nosotros vivíamos explotados por los españoles, directamente crearon más impuestos a los productos de primera necesidad, y obviamente con la finalidad de lucrarse más de nuestros recursos, ¿no? Aquí existía lo que es una gran enemistad o un conflicto entre los españoles y los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos, por lo general, eran hijos de los españoles nacidos en el continente americano, ¿no? Y ellos directamente ya no querían depender de los españoles, ya no querían que los españoles directamente ostenten el poder, y de ahí empezaron el proceso de independencia, ¿no? Situación que prácticamente fue muy fuerte y en cada país tomaron años, inclusive en otros décadas, directamente librarse de los españoles. Muy bien. Ahora, dentro de la Revolución Latinoamericana, nosotros podemos hablar de personajes directamente, ¿no? Como Simón Bolívar, José de San Martín, el Mariscal de Ayacucho. ¿Quién más? A ver, ¿a qué personajes conocemos como el Mariscal de Ayacucho? ¿Qué personaje será? Antonio José de Sucre, tal vez. Antonio José de Sucre. Muy bien, que otro representante muy importante de las luchas de independencia fue este gran libertador, ¿ok? ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Licen, sí se ve. Sí, licenciado, ahora sí se ve. Excelente. Sí, se Ahí ve. sí, muy bien, parece que ha sido
Nuestro clima parece que ha sido porque está lloviendo por acá. Bueno, muy bien. Me ayuda, por favor, en la presentación la señorita Marta, por favor. Gracias, profe. Las revoluciones de independentistas. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de la rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de juntas soberanas en 1809. Algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Gracias, profe. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, ¿no? El proceso de independencia prácticamente, ¿no? En sus inicios, fue una situación sumamente difícil, sumamente complicada, ya que directamente los españoles no querían, pues, separarse de estos territorios, ¿no? Y los primeros precursores prácticamente fueron masacrados, ¿no? Entonces, fue una situación sumamente difícil, pero a pesar de eso, directamente, a pesar de que ellos ofrecieron su vida, la lucha directamente siguió hasta que nosotros logramos obtener nuestra independencia, ¿no? Ahora, causas de la independencia latinoamericana, ¿ok? Ahora vamos a determinar dos facetas muy importantes dentro de estos aspectos. ¿Me ayuda, por favor, el señor Anthony David, por favor? Escucha. Sí, sí, lo escuchamos. En la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas, entre ellas económicas. Las reformas borbónicas ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias en crisis políticas. Los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relajados por la prohibición borbónica. La corona estaba débil y desprestigiada. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Ahora, las causas podemos determinar dos factores importantes dentro de algunas más, ¿no? Las económicas, en donde prácticamente los españoles prohibieron lo que es el comercio intrarregional, ¿no? Y sobre todo, prácticamente estaban con la finalidad de que todos sus productos se comercialicen solamente dentro de las metrópolis españolas, ¿no? Y no darle, en este caso, paso para que el comercio se diera directamente con otras, en este caso, con otras potencias europeas, ¿no? Especialmente la inglesa, la francesa, que prácticamente llegaron también a nuestro territorio, ¿no? Y eso directamente dio paso a que los productos directamente no obtuvieran un buen rédito y eventualmente generaran más impuestos hacia la población, ¿no? Y en las políticas como tal, prácticamente en el territorio de España también estaban en conflictos, en una serie de crisis, y eso directamente dio paso a que su ejército quedara totalmente debilitado, ¿no? Y fue una oportunidad directamente para que las luchas de independencia comenzaran. Otra de estas también podemos determinar lo que son las causas ideológicas, ¿no? En donde prácticamente la lucha por parte de los españoles y los criollos eran muy fuertes, ¿no? Los criollos de igual manera buscando la manera de obtener tener estos recursos, mientras que los españoles directamente con el ejército realista buscaron directamente mantener lo que es con el ejército suprimiendo, en este caso, a la población, ¿no? Era una situación sumamente complicada. Y después aparecen lo que se conoce como las primeras juntas americanas, es decir,
quitando directamente las autoridades españolas y los criollos directamente formando lo que son autoridades propias, ¿no? Entonces fueron las primeras juntas, en este caso, que aparecieron dentro del continente americano, llevándose a cabo especialmente aquí en Quito, ¿no? Muy bien, juntas americanas, ¿me ayuda por favor? En la presentación, el señor o la señorita. Muy bien, ¿me ayuda por favor la señorita Mariuxi Chávez? ¿Estamos ahí? Sí, profe, pero estoy afónica, no se oye bien. Ah, Discúlpeme. muy bien, no se preocupe, no se preocupe. Muy Sí, se me bien. ayudó. Me ayuda, por favor, en este momento el señor José Alejandro. Después me ayuda la señorita, por favor. Muy bien, juntas americanas. Eso dicen. Juntas americanas. Las noticias de lo sucedido en España causaron conmoción en América y, para las más decididos, fue la ocasión propicia para lograr lo deseado, la deseada autonomía. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron 3 tesis: el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América, la lealtad a Fernando VII, ¿está bien? Y lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, que ya no tenían ningún poder. Excelente, muy bien, señor 10, muchísimas gracias. Ahora, en las juntas americanas como tal, ¿no? Prácticamente eran autoridades que los criollos directamente designaban, ¿no? Entonces estaban en lucha en contra del poder de la autoridad del virrey, que en aquel entonces estaba directamente ocupada por un español, ¿no? Entonces, en cada territorio, en cada ciudad importante, empezaron a crearse lo que son las juntas americanas, ¿no? A raíz de la crisis que mantenía pues España con el conflicto de Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces estaban directamente en luchas, en enfrentamientos con este representante, el ejército realista que prácticamente cubría todo el territorio americano, ¿sí? Tuvo directamente que viajar a España y directamente tener lo que son los enfrentamientos con Napoleón, ¿no? Y eso directamente debilitó lo que es el control de estos territorios, dando la oportunidad a que los criollos puedan organizarse de la mejor manera y directamente lograr derrotar a los españoles, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron las características de las primeras luchas de independencia. Ahora sí, ayúdeme, señorita, por favor. Gracias, Liz. De las juntas a la guerra de independencia. Las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en forma una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio los virreyes de Lima y Bogotá. Enviaron la inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar que entrara ni un grano de sal. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos, lo que conmovió a la América entera. En el inicio, las juntas no eran independentistas, se decían depositarias interinas de la soberanía, hasta que retornara el rey legítimo. Pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones de las élites criollas. Multiplicaron desde 1811 la proclamación, sin ambajes de la independencia en Caracas. Por ejemplo,
se instaló incluso a la Primera República. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente los españoles, al enterarse de estas juntas, de estas reuniones clandestinas, eventualmente pues enviaron a su ejército, ¿no? Y obviamente al agosto de 1810 masacraron a los primeros patriotas, ¿no? Y esto obviamente lo hicieron aquí en Quito y por ende pues es conocido como Quito Luz de América, ¿no? Que fue el sitio en donde prácticamente empezaron con las luchas de independencia, pero sobre todo para resaltar lo que es la lucha de nuestros patriotas y que obviamente pues fueron asesinados, ¿no? Y eso directamente sirvió como base, en este caso, para que los levantamientos por parte de los criollos sean muy fuertes, ¿no? Tanto en América Central como en América del Sur, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de los territorios, sí, la mayoría de las ciudades importantes, la mayoría de los países en América del Sur tomaron su independencia de 1800 hasta 1828, ¿no? Entonces, cada país, cada territorio empezaron directamente a luchar con los españoles y finalmente obtener lo que es su libertad, ¿no? Y de ahí directamente colocando a nuevas autoridades, ¿sí? Nuevos representantes que prácticamente participaron en las luchas de independencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cómo se llama el primer presidente que tuvo? Juan José Flores. Jaime Rodríguez Aguilera, ¿o me equivoco? Flores. Casi, casi. Juan José José Flores. Flores. Juan José Flores. Juan José El Perdón, Flores. venezolano Juan José Flores. Flores. Muy bien. ¿Qué nacionalidad tenía Juan José Flores? Venezolano. 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 Era venezolano. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el primer presidente ecuatoriano? Juan José de Flores. Javier García Moreno. Casi, casi, pero no. El primer presidente García Moreno. ecuatoriano. Casi, casi, pero no. Flores. No. ¿Él? Vicente Rocafuerte. Excelente, muy bien. El representante de Vicente Rocafuerte. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto y nos ponemos a investigar, ¿sí? Los primeros presidentes de la mayoría de las repúblicas de América del Sur, todos fueron directamente pioneros en las luchas de independencia, ¿no? La mayoría de ellos directamente eran capitanes, eran generales, y que obviamente habían luchado en las luchas de independencia acompañando a las ideas de Simón Bolívar, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente después de las luchas de independencia, el sueño que tenía Simón Bolívar era crear lo que se conoce la Gran Colombia, ¿no? Sin embargo, se logró unir estos territorios, no se logró obtener una buena estabilidad, y de ahí directamente tuvimos que separarnos, ¿no? Y nuestra vida republicana, como tal la conocemos, prácticamente tuvo sus inicios en los años de 1830. De 1830 al 2025, ¿cuántos años han pasado? Esas matemáticas, a ver, de 1830 al 2025, ¿cuántos años han pasado? 196. 195. 195. 195. 195. 195. 195, Licen. Muy bien. Ya me ganaron. 195. Excelente. Muy bien. 195 Entonces, bien, 195